Buenos días, hoy les voy a explicar las operaciones con vectores. Como ya vimos, un vector es una magnitud con una dirección o un sentido. Y ahora vamos a explicar algunas operaciones que podemos hacer con ellos para poder obtener algunos resultados interesantes. La primera operación es el producto punto o el producto escalar, la cual consiste en multiplicar los factores similares. En este caso, por ejemplo, tenemos el vector A y el vector B con sus respectivos términos en I, J y K. Entonces, para poder obtener el valor C, el cual va a ser un producto escalar, lo que vamos a hacer es multiplicar cada uno de los factores. Es decir, vamos a multiplicar las I con las I, las J con las J y las K con las K. Al multiplicarlas obtenemos el siguiente valor. Igualmente, si nosotros tenemos, por ejemplo, un valor que no tiene, un vector que no tiene todos los componentes, por ejemplo, el vector E, que nada más tiene un sentido de magnitud 2 en el sentido en el eje Y, pues bueno, nada más los otros componentes se considerarían como cero, como se muestra en este caso. Cuando se multiplica, pues 3 por 2, ahí se queda igual. Pero j, como no tiene el otro vector componente, pues se multiplica por cero. Igualmente con la k. Y al final tenemos un valor final de 6. Este producto punto es importante y útil para poder, por ejemplo, obtener el ángulo entre dos vectores. Esto se obtiene a partir de la siguiente relación. El producto punto de A y B es igual a el valor absoluto de A por el valor absoluto de B por el coseno del ángulo que se forma entre estos dos vectores. Ahora, si nosotros despejamos el ángulo de esta fórmula, obtenemos la siguiente fórmula. Coseno a la menos 1, o sea, arco coseno de la división del producto punto de A y B, del vector A y B, entre los valores absolutos, bueno, la multiplicación de los valores absolutos de A y B. Entonces aquí tenemos un ejemplo, igual con dos vectores nuevos, A y B, los cuales los ponemos en la fórmula que tenemos acá. Y bueno, ya irla haciendo, ya si ustedes quieren hacerla, pues la pueden pausar y pueden realizar el ejercicio también. Obtenemos un valor aproximado de 84.83 grados sí, 84.83 grados. Obviamente pues hay que checar que la calculadora esté en grados si es que están usando una. Ahora, ¿qué es este valor final? O sea, ¿cuál es el valor, qué representa este valor final de la operación de producto punto? Bueno, este valor final representa una magnitud la cual se da al colocar en dos vectores, digamos, cuando queremos colocar los dos vectores en un mismo eje, en una misma dirección. Esto, por ejemplo, se ejemplifica si nosotros tenemos un tren en una vía y nosotros aplicamos, por ejemplo, un vector de fuerza hacia arriba o hacia cualquier lado. Bueno, no hacia cualquier lado, pero hacia un lado que sea coincidente con el riel, obviamente. Y bueno, si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el trabajo que se genera con este vector de fuerza en nuestro vector de distancia, es decir, en los metros, pues podemos hacer la operación de vector punto con el vector de fuerza y el vector de la distancia recorrida del tren cuando aplicamos la fuerza, con lo cual obtendremos pues el trabajo que se realizó, que realizó ese tren. Y bueno, igualmente esto lo puedes aplicar, pues por ejemplo, para mover una caja o para mover cualquier otro material o empujarlo de cierta manera, ¿no? Otro tipo de producto que tenemos es el producto cruz. Aquí, en vez de multiplicar cada componente por el mismo, lo que vamos a hacer es multiplicar todos los componentes alternadamente. O sea, vamos a multiplicar la I por la J la K, la J por la I la K y la K por la I la J. Sin embargo, aquí vamos a tener que seguir una serie de reglas. Cuando se multiplique la i por la i, vamos a tener un resultado de cero. Cuando se multiplique la j por la j, vamos a tener también un resultado de cero. Y cuando multiplicamos la k por la k, también igual un resultado de cero. Igualmente tenemos algunos datos que van a ir cambiando dependiendo de cuál sea la multiplicación de componentes. Si es I por J va a ser K, el componente K positivo, si es J por K va a ser el componente I positivo, si es K por I va a ser el componente J positivo. Y igualmente esto se va haciendo cuando nosotros lo invertimos, o sea que sea J por I, ahora tendríamos que vamos a tener el componente K negativo, ¿no? O sea que el factor que nosotros vayamos sacando con esa multiplicación lo vamos a invertir, no vamos a invertir el signo. Igualmente con la K por la J va a ser el componente I negativo y la I por la K va a ser el componente J negativo.
Eso podemos ver mejor en un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos esos vectores, el A y B, los cuales vamos a hacer un producto cruz, y aquí lo representamos un poquito más extendido. Y bueno, al hacer la multiplicación, pues ya vemos que tenemos estos factores, ¿no? Entonces, por ejemplo, colocamos primero el componente y del vector A, va a ser multiplicado por el componente y del vector B. Igualmente, en la siguiente va a ser el componente y del vector A por el componente j del vector B y el componente y del vector A por el componente k del vector B. Igualmente, pues vamos a ir moviéndonos a través de esta multiplicación. Entonces va a ser, por ejemplo, el componente j del vector A por el componente y del vector b, el componente j del vector a, por el componente 6 perdón, por el componente j del vector b, y etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a ir multiplicando y lo tenemos aquí todo extendido. Ahora, siguiendo las reglas que vimos anteriormente, cada vez que multipliquemos un componente por el mismo componente va a ser igual a 0. Así que, por ejemplo, menos 2 componente y por menos componente i, no importa cuáles sean los valores, va a ser igual a 0. Igualmente con las j e igualmente con las k, y lo podemos ver en el resultado. Ahora, cuando, por ejemplo, aquí tenemos en el segundo factor, menos 2 y componente i por 6 componente j, si esta multiplicación, pues menos 2 por 6 nos va a dar a menos 12. Si nosotros checamos nuestra tabla de reglas, y por j nos da k positiva, así que no se cambia el signo. Aquí tenemos menos 12k positivo. Ahora, en este ejemplo, menos 2 componente i por 2 componente k, al multiplicarlo, pues nos da menos 4. Y viendo la regla y por k, nos da que tendríamos que invertir el signo de la magnitud que tendremos como resultado. Y va a ser como resultado también un componente j. Así que si aquí tenemos menos 2 por 2, que va a ser igual a menos 4, ahora lo vamos a invertir, así que nos va a dar igual a más 4 y el componente j. Y así con cada uno de los signos, ¿no? Siguiendo cada una de las reglas, pues vamos a ir multiplicando los magnitudes e invirtiéndolos cuando sea necesario. Y al final, sumando cada uno de estos componentes, o sea, obviamente vamos a sumar los componentes iguales, por ejemplo, menos 12k más 4k, pues nos va a dar igual a menos 8k, más 4j, menos 3j, nos va a dar igual simplemente a j, y menos 18i más 8i nos va a dar a menos 10 componente i. Otra manera de hacer este ejercicio, yo creo que más fácil y sencilla, es usando matrices. En este caso, acomodaríamos primero cada uno de los componentes en la primera fila de nuestra matriz, i, j y k, y luego pondríamos simplemente las magnitudes de los vectores acomodados horizontalmente en nuestra matriz. Entonces, por ejemplo, aquí estaría el vector a, menos 2, 4 y 3, y el vector b, menos 1, 6 y 2, ¿no? O sea, cada uno con sus componentes. Ahora, lo que hacemos es simplemente bloquear, por ejemplo, en este caso, vamos a ir haciendo determinantes de cada uno de los factores, ¿no? Pero para hacer esto vamos a ir dividiendo la matriz de acuerdo a lo que yo llamo la regla de... No me acuerdo muy bien su nombre, pero básicamente vamos a ir ocultando cada uno de los componentes, y dependiendo de cuál ocultemos, pues vamos a ir acomodando en matrices de 2x2 en vez de esta matriz grande de 3x3. Entonces, por ejemplo, vamos a ocultar primero la columna de los componentes i. Igualmente esto lo vamos a usar, así que también lo ocultamos. Y solo nos quedarían estos cuatro factores, 4, 3, 6 y 2. Lo acomodamos aquí en una nueva matriz de 2x2. Y como ocultamos la columna del componente i, lo ponemos como la multiplicación de esta matriz. Igualmente con el componente j, lo ocultamos la columna j, y nada más nos queda la columna de la i y la k, y bajamos sus magnitudes, y al final nada más lo multiplicamos por j. Igualmente con la k, ocultamos la columna de perdón, las magnitudes de la columna k, y simplemente nos quedan las magnitudes de la columna i y la j. Entonces vamos a acomodarlas acá en una matriz, y igualmente lo multiplicamos por k. Ahora, de todas estas matrices vamos a obtener sus determinantes. Si se acuerdan, para obtener el determinante de una matriz, simplemente hay que agarrar el primer componente de la matriz en la fila i, perdón, en la fila 1, columna 1, que sería, por ejemplo, aquí el 4, y perdón, sumamos a el siguiente componente en la fila 2, columna 2. Entonces, por ejemplo, aquí sería
4 más 2. Sí, ¿verdad? 4 más 2. No, perdón, es multiplicando, sí es cierto, sí es cierto. Lo multiplicamos 4 por 2. Igualmente aquí sería reverso, o sea, sería 3 por 6, el primer componente de la segunda columna y el primer, perdón, y el segundo, y la segunda fila y la primera columna, el 3 por 6. Y ahora este nuevo factor lo vamos a restar al factor que ya teníamos. Entonces, por ejemplo, 4 por 2 nos da 8, como aquí podemos ver. Ahora lo restamos a lo que nos da la multiplicación de 3 por 6, lo cual sería 18. Y obviamente todo esto lo vamos a luego multiplicar por i, por el componente i. Y igual seguimos con la siguiente matriz. Menos 2 por 2 es igual a menos 4. Y esto lo vamos a restar a lo que nos da la multiplicación de menos 1 por 3, lo cual va a ser menos 3. Y bueno, esto también lo vamos a multiplicar por el componente j. Y por último, en la matriz del componente k, hacemos lo mismo. Menos 2 por 6 va a ser igual a menos 12. Y lo vamos a restar al resultado de la multiplicación del 4 por menos 1, que va a ser igual a menos 4. Ahora, al invertir los signos donde corresponde, donde haya una resta de un número negativo, obtenemos pues, las siguientes operaciones de los determinantes de cada una de las matrices. Al simplificar estas y simplemente multiplicarlas por los componentes, obtenemos igualmente el mismo resultado, ¿no? El mismo vector. Ahora, ¿qué significa este resultado? ¿No? ¿Qué significa este nuevo vector? Bueno, este nuevo vector va a ser un vector perpendicular a ambos vectores, es decir, va a estar a 90 grados de tanto el vector A como el vector B, y nos va a marcar, por ejemplo, un paralelogramo que se va a formar entre cada uno de estos, ¿no? Entre la proyección del vector B puesta sobre el A y la proyección del vector A puesta sobre el final del vector B. Y nos transforma este paralelogramo. Y lo útil que podemos hacer con esto es que si nosotros obtenemos el valor absoluto de este paralelogramo, es decir, ya saben, haciendo la raíz cuadrada de los componentes, perdón, de este vector, o sea, los componentes de este vector, perdón, los componentes de la magnitud de estos vector, cada uno al cuadrado, pues obtendremos el área de este paralelogramo que se forma entre el vector A y el vector B. Igualmente, si queremos simplemente el área triangular del triángulo que se forma entre el vector A y el vector B, simplemente tenemos que dividirlo entre 2. Por último, tenemos el triple producto escalar, que simplemente nos ayuda a encontrar el volumen entre los tres vectores. Si tenemos un vector de componente i, un vector de componente j y un vector de componente k, con la operación de k producto punto por el resultado del producto cruzado del componente, del vector del componente i por el vector del componente j, pues nos dará el volumen de la figura que deseemos. En este caso, para simplificar las cosas, simplemente vamos a calcular el volumen de un cubo que va a tener un vector de magnitud 6 en el eje y, un vector de magnitud 6 también en el eje J y un vector de magnitud 10 en el eje K. Aquí lo pueden ver, el vector A, B y C. Y bueno, esto nos va a dar una magnitud escalar, la cual va a representar el volumen de este... bueno, no es un cubo, es un rectángulo, en este caso, el que tendríamos como resultado. Bueno, nosotros por simple matemática que ya conocemos, sabemos que esta multiplicación, bueno, que para obtener volumen sería nada más cuestión de multiplicar 6 por 6 por 10, lo cual nos daría 360, pero vamos a comprobar que a partir de estas operaciones podemos obtener el mismo resultado, no solo en este cubo, sino en cualquier forma que nosotros queramos, y donde tenemos una base con un paralelogramo y una altura correspondiente a otro vector, ¿no? Entonces primero tenemos el vector cruzado, igualmente con el mismo método que usamos anteriormente, en este caso nada más el de la matriz. Igual obtenemos cada una de las matrices de cada componente, hacemos la determinante, es decir, multiplicación hacia la derecha en este caso y luego hacia la izquierda, y pues restamos la segunda multiplicación a la primera en cada componente, y obtenemos al final un resultado de un vector de 36 en el eje K. Al final, si nosotros multiplicamos este nuevo vector con el vector de altura que tenemos aquí, en el vector original, en el eje K, nosotros obtendremos al final una magnitud de 360 que sería igual al volumen de la figura, al fin.
Y bueno, como pueden ver, pues este método puede servir para muchos tipos de figuras. Si ustedes quieren intentarlo con su propia figura, pues son libres de hacerlo. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado.